Y bueno chicos, es tiempo de seguir con las biografías de personajes y vamos a ver ahora sí en más profundidad la historia de Superboy en una versión que bueno está quedando olvidada, pero tuvo mucho éxito en algún momento, la de Connor Kent. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El concepto del Superboy clone que es Connor Kent fue creado por Karl Kersen y Tom Grummett, teniendo su debut para las aventuras de Superman número 500 de junio de 1993, 8 años tras la crisis original, cuando la idea del Superman niño desapareció del canon. La historia del personaje empieza propiamente con la muerte de Superman. En ese momento, después de la caída del Hombre de Acero, vimos 4 nuevas versiones de Superman que aparecieron en el mundo, estando el misterio de cuál de ellos era el verdadero, y así es que conocimos a Connor. Su historia inicia con el científico Paul Wetzel, el director ejecutivo de proyectos de Camus. Él intentó crear un clon de Superman, pensando que el mundo necesitaba siempre de un hombre de acero. Sin embargo, le fue imposible obtener ADN del héroe caído, así que alteró un clon hecho con su propia sangre y lo dotó del extraño poder de la telequinesis táctil. Me explico. El Dr. Wetzel de hecho había podido analizar el cuerpo de Superman y descubrió que había un aura invisible a la vista, incluso a la vista del propio Superman, que era la clave para que él pudiera volar y también lo protegía de muchos ataques y a las personas a su alrededor, siendo la razón por la cual la ropa de Superman tardaba tanto en romperse, no se ensuciaba porque las personas cerca de él parecían recibir menos daño del posible. Una forma de decirlo es que inconscientemente Superman manipula la energía solar de una forma similar al ki en las animaciones japonesas. Él logró replicar parcialmente esto, pero con una habilidad psíquica, que así es que su clon que se convirtió en Superboy tenía super fuerza y super velocidad, más bien manejando su entorno y no tanto porque fuera algo propio de sí mismo. El caso del asunto es que este clon fue liberado en la sociedad haciéndose llamar el Chico de Metrópolis, y junto al Hombre del Mañana, que era el Superman Cyborg, el último hijo de Krypton, que era el Erradicador, y el Hombre de Acero o Steel, fue uno de los superhombres del reino de Superman. Él afirmaba ser el verdadero Superman y contactó a Lois Lane diciéndole y hablándole de recuerdos que nadie más podría saber. Sin embargo, Lois se dio cuenta de inmediato que él no era Superman. De hecho, más adelante se explicaba que la única razón por la cual tenía esos recuerdos era por un demonio que trabajaba para Cadmus llamado Bublilex, el cual había logrado extraer memorias de Superman y se las implantó a Superboy. El caso del asunto es que, rechazado por Lois Lane, Superboy hizo amistad con una reportera llamada Tana Moon, quien se volvió su Lois Lane y su contacto. Ya cuando Superman, el Superman verdadero, el original, regresó después de varios eventos, es que el personaje del Chico de Metrópolis toma propiamente el nombre de Superboy y accede a trabajar de vez en cuando con Superman, pero de hecho se niega por completo a verse como su ayudante. Dejó por un tiempo el proyecto Cadmus y se fue a vivir a Hawái, siendo adoptado como el héroe de la isla, y ahí vivió por un tiempo junto con Dublix y con Tara Moon. Y en esa época conoce a muchos personajes más o menos importantes para su historia, como King Shark, que a diferencia de lo que estás pensando, King Shark no se relaciona al mundo de Aquaman sino al de Superboy, y también conoce a Knockout. En esta parte vemos que Superboy intenta ser un héroe, pero termina volviendo a Cadmus y siendo su agente de campo. Superman no estaba nada contento con esto, ya que consideraba a Cadmus una organización inmoral y básicamente terroristas pagados por el gobierno, y le dejó en claro a Superboy que él era solo un rehén, y la prueba de ello es que ni siquiera le habían dado un nombre, lo trataban como un objeto.
Superman lo convenció de ir a la fortaleza de la soledad, donde le puso un avanzado casco de tecnología holográfica que le permitía revivir el pasado de Krypton. Superboy se puso en la piel de Kon-El, un antepasado de Superman que se enfrentó a un grupo terrorista muy similar a Cadmus, el Black Zero. El vivir las experiencias de Kon-El hizo cambiar mucho a Superboy, ya que desde su perspectiva él vivió toda la vida de ese kryptoniano. Entre lágrimas se dio cuenta de que lo estaban usando como un arma y dejó Cadmus. Superman, al ver que su plan había funcionado, aceptó a Superboy como parte de su familia, no solamente de la kryptoniana, sino de los Kent. Y es así que este Superboy se fue a vivir a Smallville. En esa época es que Connor se unió a la Justicia Joven, y de paso también es el modo por el cual Superboy, que no tenía nombre, eligió para sí el nombre de Connor en honor a Kon-El, y bueno, le pusieron el apellido Kent porque iba a vivir con los Kent, ya saben. Simplicidades de la vida. Aquí pasaron muchas cosas llamativas, y es que a pesar de los cambios, Superboy todavía era conocido como el héroe de Hawái, y en una ocasión estaba juzgando un concurso de belleza en la isla cuando Ezra Miller atacó Hawái. Cuando Metallo atacó Hawái. El enfrentarse a Metallo lo llevó a conocer al que sería el amor de su vida, su mejor amigo, el Robin de Tim Drake, y extrañamente también le hizo darse cuenta de que era vulnerable a la kriptonita, algo que no parecía afectarle antes de ese momento. El caso del asunto es que tras la aventura con Tim Drake, ambos fundan oficialmente a la Justicia Joven, y la primera persona que se unió fue Cassie Sandsman, la Wonder Girl de esa era, quien inmediatamente entra en una relación un tanto tóxica con Connor, ya que si bien era obvio que se querían, se la pasaban discutiendo, yendo y viniendo. El grupo logró avanzar bastante, sin embargo ocurrió el evento de día de graduación, evento en el cual Donna Troy fue asesinada por un Superman cyborg. Este evento tan traumático provocó la disolución de la Justicia Joven. Tras eso, Connor regresó a Smallville, donde oficialmente se presentaba como el primo de Clark Kent, y por insistencia de Superman, él, Tim Drake, Impulso, que era Bart Allen del futuro, Cassie Sandsman, el Chico Bestia, Cyborg y Starfire crearon una nueva versión de los Titanes. Fue a partir de este momento que Connor empezó a usar su traje más conocido, el cual es de hecho bastante simple. Solamente eran botas, un jeans y una playera negra de Superman. Es ahí cuando adopta esta vestimenta. Fue a partir de aquí donde se cambió un poco el origen del personaje, diciendo que él no era un clon de Paul Westfield mejorado con la tecnología de Rosie Leach como había sido, sino que él es un clon creado con ADN de Superman y del Lex Luthor, y la razón por la cual la kriptonita empezó a afectarle es porque su ADN kryptoniano empezó a hacerse más latente, lo cual por cierto fue contraproducente, pues Connor tenía muchos problemas para controlar sus poderes que iban en aumento. En un momento de estas historias, Connor fue llevado al siglo 31 contra su voluntad. Ahí es que podemos verlo usando el traje clásico de Superboy de la Legión de Superhéroes. En pocas palabras, la Legión lo confundió con Superman y lo llevaron al futuro pidiendo su ayuda. Todo esto obviamente para acabar con una guerra. Connor aceptó y llevó al futuro a Cassie, a Tim y a Bart, y junto a la Legión de Superhéroes estos titanes salvaron el siglo 31. Sin embargo, al volver al presente es cuando las cosas se complican, ya que por accidente llegaron a un futuro alterno donde los héroes jóvenes habían tomado el mando de sus mentores. Lex Luthor era una figura paterna para Connor. Connor estaba ya en una relación formal con Cassie, mientras que los titanes ahora eran héroes rebeldes. Al regresar al presente, los héroes casi disuelven el equipo porque no les gustó nada ese futuro distópico,
pero al final y por insistencia de Cyborg deciden mantenerse juntos, dándose cuenta que es mejor luchar para que las cosas no se salgan de control. Poco después de eso, Lex Luthor lleva a cabo un ataque mental contra Connor, sacándolo de control con un comando específico y casi provocando que él solo mate a golpes a los demás titanes. Connor fue detenido por Raven, pero al ver que casi mata a sus amigos, entró en un estado de desesperación y se atrincheró en la casa de los Kent, cuestionándose su naturaleza y si tenía un alma. Por suerte, Raven también solucionó este problema, ya que usó sus poderes para mostrarle a Connor su alma y darle a entender que a pesar del control que Luthor había ejercido en él no es un arma, es un ser viviente. Poco después de eso inicia la crisis infinita y el Superboy Prime, del que ya hablaré en otro video, se libera en el universo DC, lo cual no fue bueno para Connor, pues Prime considera a Connor una vergüenza e indigno de hacerse llamar Superboy. Prime se enfrenta a Connor en una pelea donde le da una tremenda golpiza, pero por suerte Connor fue salvado por la intervención de los Titanes, la Doom Patrol, la Sociedad de la Justicia y al final por 3 velocistas que llevaron a Prime hasta la Speed Force. Lamentablemente Prime regresó y Connor tuvo una batalla contra él, donde a pesar de la inmensa desventaja, Connor demostró su valía dando pelea y al costo de su vida logró contener a Prime. Al final y una vez que Prime fue derrotado, Connor fue enterrado en Smallville junto al Superman original de la Tierra 2 y su Lois Lane. La muerte de Connor hizo que Cassie y Tim cambiaran mucho su forma de ser. Primero que nada, Cassie pasó a imitar el traje de Connor, llevando solamente botas, jeans y una playera negra con el símbolo de la Mujer Maravilla, mientras que Tim cambió su traje, que antes era mucho más colorido, a un traje con los colores de Connor en honor a su amante amigo muerto. Y por esas épocas también vimos a un extraño culto de Connor que intentaba usar tecnología kryptoniana para revivirlo. Al final Connor desde luego revivió, pero lo hizo en el futuro, en el siglo 31, explicándose que el Starman de Tom Callor robó su cuerpo y lo puso en una crisálida curativa, pero una muy lenta, ya que no fue sino hasta el siglo 31 cuando él revivió junto a Kid Flash. En ese momento Connor tiene otra batalla contra Superboy Prime, pero esta vez logra salir avante y una vez que se venga, que se quita la espinita, es que regresa al siglo 21 con sus amigos. Durante la noche más oscura, los Linternas Negra intentaron convertirlo en uno de los suyos, pero Cassie pudo liberarlo del anillo y destruirlo y usar la conexión con la muerte de Connor para enfrentar a los Linternas Negra. Después de eso, Connor continuó su vida en una serie regular solo para él hasta la llegada del Flashpoint. Y por cierto, él en el Flashpoint no fue visto ni se mostró su historia, así que lo vimos hasta los nuevos 52. En ese momento, el concepto de Connor se replanteó por completo. Él volvió a aparecer en los Teen Titans Volumen 4, o sea, los de nuevos 52, siendo de nuevo un clon que mezclaba ADN humano con kryptoniano, pero ahora había sido creado por la organización de Nowhere. Los Titanes lo rescataron y lo llevaron a su equipo. Tras eso, Superboy llegó a tener contacto con Supergirl y con Superman, sin embargo, la relación con ellos no fue buena. El Superman de los nuevos 52 no le tenía mucho aprecio y lo consideraba alguien con quien realmente no le interesaba tener una relación, mientras que Supergirl lo detestaba por completo. Aquí se llegó a explicar que los kryptonianos crearon clones como mano de obra y servidumbre, y con el paso de los años estos se rebelaron y casi destruyeron el planeta, y de hecho se decía que el ataque que los clones kryptonianos llevaron contra las torres del clima de Krypton fue
el inicio de lo que con el paso de los años provocó el fenómeno meteorológico que destruyó el planeta. Connor tiene una participación importante en el evento de Hell on Earth. Ahí vemos que el malvado kryptoniano Hell odia a Connor por ser un clon, así que lo captura, le da la paliza de su vida y le pide a Supergirl matarlo como prueba de lealtad. Sin embargo, ella se niega y se rebela contra Hell. Es así que Hell precipita su derrota. Aunque aclaro, Connor y Supergirl no se volvieron amigos después de eso. Supergirl seguía detestándolo, solo no quiso matarlo. Ya durante Forever Evil, los titanes fueron enviados al futuro por Johnny Quick. Ahí conocemos a John Lane Kane, el hijo supervillano de Superman y Lois, del cual vino el ADN kryptoniano con el cual se fabricó a Connor. Básicamente se supone que el hijo original de Superman y Lois murió debido a su ADN inestable. Este fue revivido por Harbers, un científico de Nowhere, pero bueno, un científico de Nowhere que lo usó como arma viviente contra los metahumanos, pero de nuevo el Superboy revivido murió debido a la inestabilidad de su ADN. Harbers creó a Connor, pero lo hizo en el pasado, esto para usarlo como un conejillo de indias. Y bueno, en pocas palabras, ambos Superboys tienen un combate, uno del cual el Connor Superboy de los nuevos 52 sale avante, aunque por muy poco, hay que decirlo. Y tras eso es que llega el evento de Krypton Regresa, en el cual vemos que Hill ha sobrevivido y está cambiando la línea temporal, tratando de evitar una serie de eventos claves que en su opinión llevaron a la destrucción de Krypton. Pero desde luego jugar así con el tiempo es peligroso, así que el Oráculo, una entidad espacial que vigila el espacio-tiempo, recluta a Superman, Superboy y Supergirl para que detengan a Hell en diferentes épocas de la historia de Krypton. Es ahí que Superboy se sacrifica no solo para ayudar a derrotar a Hell, sino que lanza al espacio la ciudad de Kandor para que Supergirl pueda existir y la historia se preserve. Básicamente, se sacrificó por la mujer que lo trataba como basura. ¡Un clásico! Aunque vamos a decir que al darse cuenta de este acto noble, Supergirl se arrepintió de haber sido tan cretina con Superboy. Poco después de eso vemos a John Lane Kane, el Superboy maligno del que te hablé hace un par de minutos. Ahí vemos que tras la batalla con Connor, este se perdió en la corriente temporal y llegó al presente con la intención de matar a todos los metahumanos. Los titanes lo encuentran y ya que aparentemente ni Supergirl ni Superman se tomaron la delicadeza de decirle a los titanes que su amigo estaba muerto, piensan que es Connor y así estúpidamente meten a un traidor a las filas del equipo. Al mismo tiempo vemos que Superboy no está del todo muerto, el Oráculo lo salvó en el último minuto y ahora es su heraldo. O al menos lo fue por un tiempo, ya que cuando el Superboy maligno empezó a causar problemas, el Oráculo liberó a Connor para que fuera a pelear con John Kent Lane y bueno, así es que ese Superboy fue detenido. Después de eso y de reintegrarse a los titanes, Connor desapareció. No fue visto como por más de la mitad de los nuevos 52 y con la llegada del Rebirth, el puesto de Superboy fue tomado por Jonathan John Kent, el hijo biológico de Superman. Durante el enfrentamiento contra Mr. Oz y el soft reboot que elimina la mayoría o una buena parte de los nuevos 52, Tim dice que el nombre de Connor Kent lo excita. Le hace sentir algo en su corazón, le trae recuerdos, pero no sabe por qué. Ya en la historia de Superman Reborn, Connor fue mencionado como uno de los superhombres falsos del reino. Lo último que se supo del personaje de Connor fue en Titans Tomorrow, donde la versión de Connor siendo Superman aparece en el cómic de Super Sons of Tomorrow. Ahí él junto a Cassie y Bart Allen
viajan de una realidad alterna para evitar que Tim Drake convertido en Batman mate a Jonathan Kent y ayuda a Jonathan con sus poderes. Posterior a eso, Connor regresa a su época sin revelar nada de su historia a Superman, y básicamente eso es lo que podemos considerar la despedida del personaje para siempre, porque es obvio que Jon se va a quedar como Superboy por mucho tiempo, si no es que permanentemente, excepto claro que lo hagan crecer de golpe sin sentido alguno como la última vez, pero ya vamos a analizar esa historia en otro video. Mientras tanto, chicos, eso fue todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar Lemos, Gonzalo Paredes, Baracom, El Tribunal de los Búhos, Alex Zúñiga, Luis Guillermo López y Envidia Biónico por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, ¿qué opinan de la historia de este Superboy? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Troy Mustaine. Nos vemos a la próxima.